Bienvenidos a casa, jóvenes de acero. Jóvenes apasionados por Dios. Jóvenes inquebrantables. Somos los que nunca se rinden. Somos los que nunca retroceden. Somos los que agradan y aman a Dios. Vamos por más. Jóvenes de acero, ¿quién dijo miedo? Somos JDA. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esperamos pues que haya sido una semana de bendición y que todos pues unidos en casa pues estemos disfrutando en esta tarde nuevamente de la palabra de Dios. Y como siempre le pedimos a Dios pues la sabiduría que proviene de Él, su bendición, y que hoy podamos verdaderamente esta palabra pues como siempre lo decimos, ponerla por obra y en práctica. El tema de hoy es raíces y vamos a ir a la palabra raíz. ¿Qué es lo que significa? Raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Se distingue primero como una porción poco diferenciada que constituye la radícula. ¿Qué es la radícula? Es la parte del embrión de una planta. Esta, al desarrollarse, llega a constituir la raíz primaria, con su tejido de protección en la punta, denominado cofia. ¿Qué es la cofia? Es la cobertura cónica que rodea el ápice. ¿Qué es el ápice? Es la punta o extremo de la parte o la cantidad muy pequeña de la raíz. Y la caliptra. ¿Qué significa la caliptra? Varios tipos de tejidos protectores. Y esta palabra se deriva del griego kaluptra, que significa cubrir, velar o tapadera. Mira qué importante las raíces. La raíz nos protege. La raíz tiene diferentes tejidos que su función es proteger. Como datos acerca de lo que estamos hablando hoy, nuestro tema, raíces, el árbol que tiene las raíces más profundas es los árboles que están en el desierto. Oiga qué interesante, las raíces 68 metros de profundidad. Qué extraordinario esto. Hace mucho tiempo había escuchado una anécdota de las minas que están ubicadas allá en Santo Domingo, en Puerto Rico. Las minas de Camuy en Puerto Rico. Esas minas, su prioridad o su principal ejemplar de belleza son árboles que están encumbrados en medio de minas, en medio de rocas. Y esos árboles, la particularidad de ellos son 10 metros de alto, imagínate. Una vez estaba un hombre en esas minas y ustedes saben que Puerto Rico pues comúnmente es azotado por huracanes. Y ese hombre que estaba en esas minas veía esos árboles que se movían impetuosamente, el viento los movía impetuosamente y en ningún momento esos árboles cayeron a pesar de lo alto que eran. El hombre queda muy anodadado y le pregunta a uno de los guías que estaban en esas minas que le sorprendió los vientos impetuosos del huracán y esos árboles tan altos de 10 metros y nunca se cayeron esos árboles. El guía lo lleva a la profundidad de esas minas, a la profundidad de las cavernas y pudo ver que las raíces eran aún más grandes que esos árboles. Mira qué tremendo y qué extraordinario esto. Los huracanes no derribaron esos árboles porque sus raíces eran más grandes que el propio árbol. Mira qué enseñanza nos da esto, y es que tú y yo debemos ser más grandes por dentro que por fuera. Y eso es lo que hoy lo que vamos a analizar, lo que tenemos que aprender. Debemos de ser hombres, mujeres, jóvenes de raíces espirituales. Debemos de ser más grandes por dentro en nuestro espíritu que por fuera. Mira lo que dice Proverbios 4, versículo 23, y lo vamos a ver en la nueva versión
de traducción viviente. Sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, cuida tu corazón. Y mira qué tremendo como lo dice esta versión, porque este determina el rumbo de tu vida. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar nuestro corazón, porque el corazón va a determinar el rumbo de nuestras vidas. Si tú pudiste ver ahí la imagen del tema de hoy, raíces, puedes ver en la imagen un árbol, que la raíz es un corazón. Debemos de cuidar nuestro corazón porque la Reina Valera dice que de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, él determina el rumbo de nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, mira qué tremendo como Hebreos lo dice de entrada, de principio. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tarde que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira qué tremendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de cuando el versículo dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Significa, cuando alguien no alcanza algo, significa que llegó demasiado tarde o fue dejado por fuera. Cuando alguna raíz de amargura brota en nuestros corazones, eso va a estorbar y nuestros corazones van a ser contaminados. La clave de todo esto, querido hermano, querido joven, debemos de desarrollar raíces en nuestras vidas. Debemos de desarrollar raíces en nuestras vidas. Hebreos 12:15 vemos que dice que tenemos que cuidarnos de las raíces de amargura. Pero por otro lado, yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué raíces están creciendo en tu vida? ¿Raíces de amargura, que al final nos va a contaminar, dice el libro de Hebreos, y va a estorbar, van a ser un estorbo para nuestra vida? ¿O en tu vida están creciendo raíces espirituales, raíces firmes en la oración, raíces firmes en la lectura de la palabra, raíces firmes en hábitos espirituales? ¿Qué raíces hoy están creciendo dentro de tu vida, dentro de tu corazón? Jeremías 17, versículo 8 dice lo siguiente: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dice, no verá cuando viene el calor. Me detengo en esta frase del versículo. Dice, y no verá el calor. Dice, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando la frase de este versículo de Jeremías 17:8 nos refiere a no verá cuando viene el calor, nos está hablando de cómo tú enfrentas las circunstancias adversas, pero cómo enfrentas las situaciones adversas que pueden venir a tu vida desde un punto de vista interno. Internamente, ¿cómo enfrentas? Porque por un lado está el árbol, dice que el que está plantado junto a las corrientes del agua, pero dice que viene el calor. O sea, es un árbol que en alguna época del año viene la sequía, pero dice que se va a mantener siempre verde. Hay otra palabra clave acá, y es el agua. Te voy a leer nuevamente el pasaje. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Mira qué interesante. ¿Dónde es que echas tus raíces? Junto a la corriente. ¿Dónde es que se fortalecen? ¿Dónde es que echas tú como hijo de Dios raíces? Junto a la corriente. Y no verá el calor, dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Naturalmente, cuando es tiempo de sequía, los árboles no dan fruto, pero mira esta connotación que nos da la palabra de Dios.
La otra palabra que quiero rescatar dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Agua. Y yo quiero que para ver este elemento del agua, vayamos a San Juan capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Al principio del mensaje de los JDA, hablamos acerca un poco de las raíces, cuáles son sus partes, y llegamos a la conclusión de que una raíz sirve para proteger. El árbol sirve para proteger la condición del árbol para que se pueda producir fruto. Y ahora en el elemento del agua podemos ver que vamos a irnos ahí a los chicos un poquito a clases de estudios sociales, un poco de ciencia más bien. Nos vamos a devolver un poquito ahí al cole. Para ver este elemento del agua tenemos que entender algo. El 70% de la tierra está compuesto por agua y el 70% de nuestro cuerpo está constituido también por agua. Así que mira que este elemento en el que Jesús se refiere no es casualidad, no es casualidad. Jesús aprovechó la sed física. Cuando Jesús se refiere, Jesús, yo soy el agua viva, Jesús aquí se aprovecha a la sed física de la mujer samaritana. ¿Recuerdan la historia? Está Jesús, hay una mujer que está sacando agua de un pozo y tiene una conversación, pero más que una conversación tiene un encuentro con Jesús. Él aprovecha la condición de sed que tiene esa mujer para llevar el agua en un cántaro, y en medio de una región árida, de una región seca, de una región donde pues la sed es abundante, aprovecha la oportunidad Jesús para explicarle su necesidad de una transformación espiritual. Aprovecha esa condición. Y mira qué tremendo, porque nos referimos acerca de que la tierra está compuesta por un 70% de agua, nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Entonces imagínate, nuestra relación con Jesús tiene que estar constituida conforme a ese mismo porcentaje, aún más, a un 100%. Pero hoy hay cristianos de que tienen una relación con Jesús a medias, un 20%, un 10%, y eso nos va a alcanzar. ¿Qué pasa si tu cuerpo no recibe ese 70% de agua? Por eso es que los médicos nos aconsejan que debemos de tomar por lo menos 8 vasos de agua diaria. ¿Por qué? Porque es una necesidad para nuestro cuerpo, el agua. Pero hoy yo te quiero decir algo, hay una necesidad mayor, y es el agua espiritual que Jesús nos puede dar a nosotros. Entre más se tenga de Jesús, más te vas a llenar de Él. Ahora, para que haya un buen funcionamiento de las raíces, ¿qué necesita? Lo que nos hablaba ahora el libro de Jeremías. Debemos de estar junto a las corrientes del agua. Y qué tremendo, dice, y cuando venga la época seca o cuando venga el sol, seguiremos dando fruto. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia está estar pegado a la corriente del agua, que es Jesús. Hay otro dato curioso. El único árbol que cuando es cortado renueva o vuelve otra vez a traer renuevos es el árbol del olivo. Un árbol del olivo lo cortan y vea qué interesante, por cada raíz que cortan, a esa raíz le van a salir 5 renuevos nuevos. Mira qué tremendo. Acá la Biblia también me enseña con esto que tengo que ser un hombre, una mujer esforzada, perseverante. Y yo quiero hacerte otra pregunta hoy en esta tarde. ¿Cómo respondes tú a los problemas? ¿Cómo respondes a los retos? ¿Cómo respondes a las dificultades? Aún cómo respondes a los fracasos. Bueno, el cómo respondes a cada una de estas circunstancias depende de la profundidad de tus raíces. Recuerda los árboles allá en las minas de Camuy,
que por más que vino el impetuoso viento no fueron derribados. ¿Por qué? Porque tenían raíces fuertes, raíces firmes. Tenemos que ser hijos de Dios, cristianos que tengamos raíces fuertes, que cualquier viento de prueba no nos haga caernos, que cualquier dificultad no nos haga caer, sino que nos mantengamos firmes, estables, que tengamos fuertes raíces. Pero para tener fuertes raíces tenemos que estar conectados a la corriente del agua, que es Jesús. Y quiero ser enfático en algo acá. Lo primero que todo hijo de Dios debe de importar, cualquier primera cosa que cualquier hijo de Dios debe de enfocar en su vida espiritual es primero a tener fuertes raíces y luego a dar fruto. Pero hoy en día estamos a nivel de toda la iglesia en general, y hoy estamos demandando primero fruto. Un árbol que no tenga buenas raíces, que no esté pegado a la fuente del agua viva, que es Jesús, no podrá dar fruto. Y hoy en día hemos caído en el error de que la iglesia contemporánea hoy primero pide frutos. Hoy primero se enfoca en lo que me puedan dar en un ministerio, lo que puedan dar las personas que lleguen, y tal vez se les demanda, y tienes que dar tal fruto, y tienes que dar tal esfuerzo, y tienes que dar esto y esto. Y podemos ahogar la semilla que Dios ha depositado en estas personas. Tenemos que tener cuidado. Nosotros como pastores, como líderes de una iglesia, tenemos que tener cuidado que caigamos en el punto de demandar fruto, pero no nos hemos preocupado por que cada persona de nuestra iglesia tenga raíces fuertes. Lo importante acá es primero las raíces y luego el fruto, pero nos hemos enfocado al revés, en el fruto. Y le pido al árbol, pero el árbol todavía no ha tenido su tiempo de desarrollo, de fortalecer las raíces para que pueda dar fruto y al 100 por 1, como nos enseña la Biblia. Colosenses capítulo 2 versículo 7 dice, mira qué pasaje, qué tremendo: arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Jesús. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira qué tremendo lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 7 acá. Primero, que nos debemos de arraigar, una raíz para que sea firme y estable, se arraiga la tierra. Y sobreedificados, cuando vamos a hacer una construcción tenemos que edificar bien las bases. ¿Para qué? Para que cuando vengan los huracanes, para cuando vengan las dificultades climatológicas, esa casa no se caiga. Tiene que estar, como nos dice la palabra de Dios, edificando en Jesús, en la roca que es Jesús, en la roca que es inconmovible. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, mira, no dice número 1, como habéis sido enseñados, y después dice acciones de gracia ahí para el gasto, o poquito, o al suave. No, abundando, dice, o sea, en abundancia. Tú y yo tenemos un Dios que es abundante. Él no anda con migajas, Él no nos da para el gasto. Si sea, bueno, esta quincena te di apenas para el gasto. Si se pasó 2 días o gastó de más, no, Dios no es un Dios mezquino, Él es un Dios abundante para nosotros, sus hijos. Cuando en Colosenses habla de que nos debemos de confirmar en la fe es la doctrina cristiana. Porque alguien puede decir, bueno, sobreedifiquémonos y confirmémonos en la fe. ¿Cuál es mi fe? Tener un carro nuevo. ¿Cuál es mi fe? Tener una casa nueva. ¿Cuál es mi fe? Tener un mejor empleo. ¿Cuál es mi fe? Tener lo que yo deseo. ¿Cuál es mi fe? Y puedes poner una lista grande, pero lo que habla aquí el escritor acerca de esa palabra fe, está hablando acerca de la doctrina cristiana, a la madurez espiritual. Y tienes que entender algo claro: la madurez espiritual se fundamenta y se desarrolla a partir de una raíz profunda que se llama la verdad bíblica. Cuando la palabra de Dios dice aquí,
ser arraigados y sobreedificados y confirmados depende de la fe. Y la fe significa la sana doctrina, en lo que está hablando acá el escritor. Ok, vayámoslo a ver nuevamente y vamos a cambiar la palabra fe por lo que hemos visto ahorita. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados, vamos, en lugar de poner la fe y confirmados en la fe, vamos a poner y confirmados en la sana doctrina, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira qué tremendo y qué extraordinario acá. Debemos de arraigarnos, y nuestra raíz, una de nuestras raíces principales es la sana doctrina. ¿Cuántos hijos de Dios hoy no son firmes espirituales porque sus raíces están pegadas a la sana doctrina? ¿Cuántos hoy no son firmes porque están en un lugar, y lamentablemente así es? Hoy en día la iglesia contemporánea, en la mayoría, no hay una sana doctrina. Y hoy tenemos hombres y mujeres de Dios que son buenos, que aman a Dios con todo su corazón, que oran, que se entregan a Dios, pero están en lugares donde no están recibiendo una sana doctrina y no van a poder ser arraigados, no van a poder profundizar, como nos dice el libro acá de Colosenses. Mira lo que dice Marcos 4:16, versículo 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. El versículo 16 aquí nos está hablando de una respuesta superficial. Cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos la doctrina de Dios, cuando recibimos la sana doctrina. El versículo 17 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿viste lo que dice acá? Por causa de la palabra, por causa de la sana doctrina, cuando hay persecución, dice, luego tropiezan. Y estas son las personas que tienen un corazón duro, como el suelo pedregoso que habla acá el libro de Marcos. Y una persona que tiene un corazón duro, por eso hemos titulado el mensaje de los J de hoy, Raíces. Cuando una persona tiene un corazón duro como el suelo pedregoso, el evangelio no se va a arraigar en el alma del individuo y nunca llegará a transformar su vida. Siempre son personas que van a tener un cambio temporal, un cambio emocional. Y mira lo que dice acá, dice en el versículo 17, dice, cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo quiero que tengamos un detalle acá y nos detengamos acá en esa palabra tropiezan. Viene de la palabra griega que significa caer o causar ofensa. Caer o causar ofensa. Y esta palabra tropiezan se deriva en el castellano la palabra escandalizar. Mira cómo hemos llegado. Hasta donde hemos llegado y por qué este pasaje ahora de Marcos nos va a amarrar y nos va a decir, sí, es lo que decía el pasaje anterior que hablábamos de Colosenses. Dice que la persona tropieza por causa de la palabra es porque son personas que no están acostumbrados a escuchar una sana doctrina. ¿Por qué tropiezan? Porque hoy en día la gente quiere escuchar lo que ellos quieren. Y cuando se llega a un pasaje o cuando estamos aprendiendo acerca de la sana doctrina, se escandalizan. ¿Recuerdan la palabra griega de tropiezo? Escandalizar. Entonces, hoy en día, si no les predican lo que quieren oír, se ofenden. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Ven cómo la raíz, lo que hablábamos acerca de la fe, la raíz es la sana doctrina. Amado hermano, amada hermana, lo único que te mantendrá firme, las raíces que te harán mantener firme es estar pegado a una sana doctrina. ¿Por qué? Porque los que son emocionales, que reciben la palabra con gusto, pero no reciben una sana doctrina, más bien se escandalizan. Y hoy en día la iglesia está sufriendo de mensajes bíblicos light, de mensajes bíblicos en los que la gente quiere oír.
Yo te hago una pregunta hoy sinceramente. Qué lindo es que alguien llegue y me diga: pastor, Dios te va a bendecir con una mansión. ¿Quién no quiere escuchar eso? Dios te va a bendecir con un carro nuevo del año. ¿Quién no quiere escuchar eso? Dios te va a prosperar y te va a dar mucho dinero. ¿Quién no quiere escuchar eso? Pero la palabra que se refiere acá en Marcos, que más bien esa palabra es para escandalizarlos. Y por otro lado no estamos acostumbrados a escuchar los mensajes en que llegue un predicador y te diga: ¿sabes algo? Dios te dice esto, esto y esto. Deja esa mala conducta. O que llegue el pastor y te diga: ¿sabes qué? Dios te dice que dejes de andar en con esas amistades que no te van a producir bendición. Esos son los mensajes que hoy nos escandalizan. Y los que no tienen raíces firmes son escandalizados a raíz de la palabra de Dios. Mira qué tremendo es tener hoy raíces profundas. Amado hermano, amada hermana, hoy en mi oración de que estemos conectados a esa agua a la que va a saciar nuestra sed, a la que nunca vamos a tener sed, que es Jesús. Pero por otro lado, a la fe, arraigados a la fe. ¿Qué es la fe? La sana doctrina. ¿Sabes algo? Que hoy en día la iglesia sufre de fábulas. Hoy cualquier persona llega y se inventa una tontera, y perdone la expresión, y ya la gente va atrás de eso. El que tiene raíz es como aquel árbol. Pero hoy en día se enseña mal, y tal vez hoy yo hubiera hecho un enfoque tal vez de este mensaje de raíces, como decir: bueno, debes de tener raíces fuertes por lo que quieres. Debes de tener raíces fuertes y solo cosas materiales. Y enfocar eso, que es lo que hoy en día se está enfocando. Hoy puedes tener un mejor trabajo. Fundamenta raíces fuertes. No. La raíz que hoy te estoy hablando es la raíz, esa piedra angular que es Jesús. La sana doctrina, que es la que hará que tú y yo seamos hombres y mujeres de Dios espirituales, cristianos de verdad, cristianos que no se tuercen, cristianos que no se rinden, cristianos que no tienen papitis y mamitis espiritual. Yo hoy te hago una pregunta en esta tarde. Yo muchas veces escucho a jóvenes y a personas que preguntan: ¿dónde están más personas como Elías? Como aquellos grandes hombres bíblicos. ¿Dónde están esas pasiones? Bueno, yo te cambio la pregunta hoy en esta tarde, más bien: ¿dónde está Elías? Porque ya él fue el que hizo su propósito y lo cumplió. Fue usado por Dios, pero ¿dónde están los nuevos que se puedan levantar? ¿Dónde están hoy los Elías que dejaron todo por seguir a Dios? Querido joven, querido mujer, hombre, ¿dónde están nuevamente? Que tomamos ese modelo a seguir, y que de ese Elías que dejó todo por seguir a Dios. Aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder ante los placeres del mundo, ante lo que indicó un rey que no estaba sirviéndole a Dios. ¿Dónde está aquel Daniel que adoraba insaciablemente, que entraba a su habitación, dice la palabra de Dios, durante el día y buscaba a Dios? Se humillaba en oración. ¿Dónde está la santidad de aquel José? Joven, ¿dónde está la santidad tuya? Hoy queremos ser, y compartía días atrás con una persona en el trabajo, y me decía algo muy cierto. Hoy a nosotros, a los jóvenes, los quieren etiquetar, y la sociedad, a los hijos de Dios también, y nos obligan a hacer una copia. Hoy los jóvenes quieren ser una copia del mejor jugador de fútbol, quieren tener la ropa que él usa, las tenis que él usa, el carro que él usa. Y la sociedad nos está enfrascando en eso, en ser copias, cuando tú y yo como hijos de Dios somos originales, venimos del diseño original que es de Dios. Y hoy en día, entre más novias tengas, entre más novios tengas, eres el más crack. Porque eso es lo que el mundo nos está diciendo. No, ¿dónde está la santidad de aquel José que se guardó para Dios, para no infringir la fidelidad a Dios? ¿Dónde está aquel niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Querido hermano, querida hermana, que tus raíces sean fuertes
En el nombre de Jesús hoy oramos por eso, que tus raíces se fundamenten en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y ese es mi deseo, que tus raíces en Dios sean raíces firmes en la sana doctrina en Él. Que Dios te bendiga. Cambiaremos esta nación. Aviva tu llama y trae tu compasión. Enciende en mi interior. Eres mi Salvador. Que el mundo te conozca, Dios. Usa mi vida, trae los perdidos a tu luz, usa mi vida. Enciende en mi interior. Eres mi Salvador. Que el mundo te conozca, Dios. Usa mi vida, trae los perdidos